Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bueno, muy bien. En este video vamos a hacer una explicación, una presentación de lo que es el estado de Río Grande del Sur en Brasil, ¿vale? Es un estado que se ubica, como su nombre lo dice, al extremo sur de este gigante suramericano. ¿Listo? Su capital es Porto Alegre. Y bueno, este video se debe básicamente a que, bueno, vamos a estar de viaje un par de semanas por allá en la región del sur de Brasil. Entonces, bueno, en este video vamos a hacer una presentación, una explicación un poco amplia, un poco variada sobre diversos aspectos que comprenden el estado de Río Grande del Sur en Brasil. Entonces, bueno, veamos. Brasil es un país que se encuentra ubicado en Sudamérica, en América del Sur, en la parte oriental y está ampliamente rodeado por el Océano Atlántico. Es uno de los países más grandes del mundo, de hecho ocupa la posición número 5 con más de 8,5 millones de kilómetros cuadrados. Es decir, que si le comparamos con Colombia, la extensión territorial de este país sería alrededor de 8 veces mayor a la de nuestro país. Y bueno, como es un territorio tan grande, pues obviamente está dividido en entidades administrativas a las que se les conoce con el nombre de estados. Uno de esos estados es el estado que se ubica en el extremo sur del país, que se llama Río Grande del Sur. Río Grande del Sur es una de las 26 unidades federadas a las que se les conoce como estados que pertenecen al país suramericano de Brasil. Su capital y la ciudad más poblada es la ciudad de Porto Alegre. Un dato curioso sobre la extensión de Río Grande del Sur es que si comparamos su extensión territorial sería bastante similar a la extensión total de Ecuador. Es decir, que este territorio tiene bastantes lugares para visitar y conocer. Por su privilegiada posición geográfica, el estado de Río Grande del Sur goza de diversas condiciones climáticas y demás que le permiten gozar de infinidad de ventajas comparativas en cuanto a actividades económicas como la agricultura, la ganadería y el turismo, por supuesto. Este estado meridional de Brasil limita al norte con el estado de Santa Catarina, al oriente con el Océano Atlántico, al sur con Uruguay y al oeste o occidente con Argentina. Y posee una población de más de 11 millones de habitantes, lo que lo hace el quinto estado más poblado del país, solamente detrás de Sao Paulo, Minas Gerais, Río de Janeiro y Bahía. Si bien Brasil es ampliamente reconocido por sus playas, su fútbol, sus carnavales, su calor y su alegría, el estado de Río Grande del Sur rompe un poco con este estereotipo, ya que, bueno, si bien los gaúchos, como se les llama a las personas originarias de este estado, son personas muy alegres y acogedoras, los parámetros climáticos de este estado son un poco diferentes a los que se conocen popularmente del país, ya que como el estado se encuentra totalmente al sur del Trópico de Capricornio, cuenta con 4 estaciones bien definidas y bien marcadas, por lo que encontraremos inviernos muy fríos a mitad de año entre junio y agosto y veranos también muy cálidos entre diciembre y marzo. E incluso puede haber presencia de nieve a pesar de que el estado no cuenta con puntos muy altos en su geografía, pues el lugar más alto, el pico de Montenegro, alcanza una altura de tan solo 1410 metros sobre el nivel del mar. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la economía de Río Grande del Sur. La economía de Río Grande del Sur es la cuarta economía más grande de todo el país, solamente superada por los estados de Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais. Y igualmente cuenta también con el sexto índice de desarrollo humano más alto entre los estados del país. Y su economía se basa principalmente en las actividades agrícolas, ganaderas, agroindustriales, de transporte y turísticas. Entre los principales productos agrícolas del estado se destacan el arroz, la soya, el maíz, la yuca, la caña de azúcar, la naranja y el ajo.
y su industria está fuertemente volcada al sector petroquímico, de tabaco, de calzados, de la construcción, de alimentos y el sector automovilístico. Bueno, sobre la actividad turística en el estado de Río Grande del Sur vamos a hablar próximamente en un segundo video. Y ahora vamos a mencionar un poco sobre el componente demográfico de este estado. Bueno, resulta que los estados del sur de Brasil cuentan con una condición demográfica bien interesante. Es algo que tal vez no muchas personas podrían imaginarse, ya que se tiene como en el entendido de las personas del común que Brasil es un país de mayoritariamente personas afrodescendientes. Pero bueno, este no es el caso en los países, en los estados del sur de Brasil. De hecho, sobre todo por una fuerte inmigración que hubo en este sector del país durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una fuerte inmigración de origen europeo. Por eso, hoy en día, la mayoría de los habitantes de los estados del sur de Brasil, incluyendo Río Grande del Sur, son descendientes de alemanes, italianos, españoles, polacos, etcétera. Los vestigios de esta gran inmigración europea a finales del siglo XIX y principios del siglo XX se pueden apreciar incluso en la herencia y en las costumbres que tiene la población gaúcha, al igual que su arte y su arquitectura. De hecho, muchos de los municipios de Río Grande del Sur tienen una fuerte influencia europea en cuanto a su estilo de vivienda, arquitectura y sus costumbres. De sus más de 11 millones de habitantes, alrededor de 2 millones se concentran solamente en su capital, Porto Alegre, y del total de su población, más del 82% se consideran blancos descendientes de europeos, mientras que tan solo el 5,9% se consideran negros descendientes de africanos. Debido a la muy importante inmigración europea y sobre todo alemana en el estado de Río Grande del Sur, se heredaron muchas de sus herencias y tradiciones culturales importantes. Una de ellas es la muy reconocida a nivel internacional celebración del Oktoberfest, el cual toma lugar principalmente en el municipio de Santa Cruz do Sul, en el centro del estado. El evento se celebra todos los años entre finales de septiembre y principios de octubre y congrega miles de personas provenientes de otros estados de Brasil e incluso turistas extranjeros que quieren vivir la magia y el entretenimiento de todo lo que abarca un Oktoberfest alemán. Bueno, ahora vamos a echar un vistazo a la ciudad de Porto Alegre y sus puntos de interés. Vamos a mirar primero en el centro histórico. Hay un lugar muy interesante que se llama el Centro de Cultura Casa Mario Quintana, donde habitó el poeta y escritor Mario Quintana, uno de los escritores célebres más importantes de Río Grande del Sur, que hoy funciona como un museo. También está la Plaza de la Alfándega o de la Aduana y el Museo de Arte de Río Grande del Sur, dos lugares muy interesantes también para visitar. También tenemos muy cerca del centro el mercado público, donde se puede degustar un buen plato gaúcho o simplemente unas frutas bien frescas, y el parque de la Farroupilha, que es el parque urbano más grande y más visitado de la ciudad, donde muchos gaúchos van a pasar sobre todo sus fines de semana en familia. Por último, no debemos olvidar, si viajamos en alguna ocasión a Río Grande del Sur, degustar un delicioso churrasco gaucho, el principal plato típico de la región debido a la muy importante actividad ganadera que se encuentra en Río Grande del Sur. Y bueno, esto ha sido todo por la primera parte de nuestro video explicativo sobre el estado de Río Grande del Sur en Brasil. En la segunda parte estaremos hablando directamente desde allá y les estaré contando un poco más sobre sus lugares turísticos más importantes, entre los que podemos destacar el bello pueblo de Gramado en Río Grande del Sur. Entonces, bueno, nos vemos allá. Chao.